Estamos viendo el tema cambios. Y hoy vamos a ver la historia de una mujer que en años atrás causó polémica. Inclusive se hizo una película y la quisieron o trataron de tergiversar su vida, que es María Magdalena. De esta película muchos gnósticos se tomaron para afirmar su corriente o su doctrina, cosa que toda la información que venía en esa película, de verdad, totalmente errada de la palabra de Dios, y nos habla de María Magdalena. Hoy quiero hablar y tocar en la vida de esta mujer, pero antes de hablar de ella, quiero ubicarte en el tiempo en que Jesús, antes de que esto pasara, que Jesús subiera a la cruz y fuera crucificado. ¿Qué eventos pasaron antes de este suceso tan importante para nosotros como hijos de Dios, como tan importantes como cristianos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, pero sobre todo, Señor, gracias, Señor, por darnos salvación. Gracias por perdonar nuestros pecados, pero sobre todo, Señor, gracias porque abriste camino para que nosotros podamos estar contigo en el cielo y con nuestro Padre Celestial. Gracias por vencer a la muerte. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, y gracias por este acto maravilloso de amor que nos diste para nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pues vamos a Juan 14, versículo 1, donde Jesús tiene una reunión con sus discípulos y Él está preparando el corazón de ellos para los sucesos y eventos que están por venir. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les está dando palabras de aliento a sus discípulos y les dice: no se turben. No estén inquietos, no se desesperen, no tengan miedo. Quiero prevenirles, quiero anticiparles a los acontecimientos que están por pasar. Y el Señor les da y les abre el panorama, ¿saben? Va a pasar esta situación, pero algo que quiero dejar en tu corazón es que voy a hacer dos cosas importantes. Voy a preparar un lugar y les prometo que regresaré. Les prometo que vendré nuevamente. Muchos piensan que esto representa la segunda venida de Cristo, pero no es así. Y de esto trata hoy nuestra enseñanza. Ahora vayamos, por favor, ahí mismo en Juan 14, pero ahora al versículo 25 al 29. Y la Biblia dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Y qué nos dice que nos va a dejar? La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y nos vuelve a decir: no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo. Repite conmigo: voy y vengo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Voy y vengo a vosotros.
si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creas. Quiero decirte, Jesús no está hablando de la segunda venida. Jesús está hablando de que Él va a morir, va a bajar, va a estar sepultado, pero que Él va a regresar nuevamente, pero ahora en otra situación y en otra actitud. Y esto es real porque Jesús lo cumplió. Y Él está hablando de este evento, de que voy a morir, voy a dejar este cuerpo, pero regresaré en otra situación diferente. ¿Estás conmigo? Amén. Ahora vayamos al capítulo 16 de Juan, del versículo 16 al 22, y ve qué dice la palabra de Dios. Vuelve nuevamente Jesús a hablar con sus discípulos. Él les da consejos, que va a haber persecución, que el mundo los va a aborrecer, pero que el amor y el gozo del Señor son perfectos. Y me encanta porque el Señor Jesús los prepara y le dice, vendrá alguien mayor que yo, que será el Consolador. Y fíjense lo que dice. La Biblia dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque les vuelve a decir, ¿a dónde va Jesús? Voy al Padre. Y esto es muy importante. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveréis a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará este gozo. Quiero decirte que aquí el Señor nos dice dos cosas que tú tienes que tener bien claro. Es la paz del Señor, que nada te la debe de robar, nada te debe de turbar. La paz del Señor y su Espíritu Santo. Es algo que tú y yo tenemos que aprender a practicar, porque ya lo sabes, pero ahora tenemos que ponerlo en práctica, en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a caminar y a vivir la palabra de Dios. Y el Señor Jesús amaba tanto a sus discípulos que los fue preparando para el proceso de separación que iba a haber. Y nosotros sabemos los acontecimientos que vinieron después de esto. Jesús en el capítulo 17 de Juan empieza a interceder no solo por sus discípulos, sino también por ti y por mí. Y en el capítulo 18 el Señor Jesús es arrestado. El Señor da palabra profética a Pedro, esta palabra se cumple. Vienen los soldados y vemos aquí la decisión de Pilato de crucificarlo. Y llegamos al capítulo 20. Y ahora sí, vamos a hablar de María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? En Lucas 8, del versículo 1 al 3, dice la palabra y nos describe a María Magdalena.
La Biblia dice así en el capítulo 8, Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos aquí que se menciona a María Magdalena. María Magdalena no era una mujer cualquiera, era una mujer. Muchos han dicho que era la prostituta que derramó el perfume. No, ella era una mujer distinguida, era una mujer, tampoco era una mujer joven. Muchos de ahí se toman diciendo que Jesús tuvo un romance, es una mentira. Todas las mujeres que acabamos de mencionar eran mujeres maduras, mujeres que me encanta porque vemos la imagen y la personalidad de nosotras como mujeres en la vida de Jesús. Algún predicador ha dicho, ha compartido que 12 hombres viajando solos no la podrían hacer. Necesitan siempre a la mujer, a las mujeres que servían, y aquí en la Biblia nos las describe, que posiblemente ellas se encargaban de prepararle la comida, o prepararles o arreglar la ropa. Mujeres que siempre viajaban también con Jesús. Y algo que puedo ver en María Magdalena, que ella decidió, repite conmigo, decidió seguir a Jesús por donde quiera que él andaba. Y no solo con su vida, sino con sus bienes. Y eran mujeres distinguidas. Aquí nos describe a una mujer que su esposo tenía un puesto de administrador con Herodes. O sea, eran mujeres distinguidas que viajaban y respaldaban el ministerio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué lo hacían? Número 1, por gratitud. Repite conmigo, fueron agradecidas. Y María Magdalena no solo se quedó con el milagro. ¿Cuánta gente no ha sido sanada aquí? Muchísima. Pero algunos nada más vienen por ese milagro y ya no los vemos. Pero también tenemos personas, hermanos, que han reconocido que fue la mano de Dios, el poder del Señor, que les ha traído sanidad, que les ha traído restauración. Y vemos aquí a María Magdalena, como la Biblia la describe, que fue liberada de 7 demonios. Di conmigo, wow, esta mujer sí era agradecida. Y ahora volvamos a Juan 20, porque ella sigue, a pesar de que estuvo en el momento en que ella presenció en el Juan 19, sí, en Juan 19, en el versículo 25, fíjense, vuelven a mencionar a esta mujer. Juan 19, versículo 25. Y la Biblia dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María Magdalena aún en la cruz estuvo ahí. ¿Por qué se llama ella María Magdalena? Porque ella era de la tierra de Magdala. Magdalena no era su nombre, era el lugar de procedencia. Si ustedes recuerdan, con Saulo, decían Saulo de Tarso, ¿sí? O sea, Magdalena no es que así fuera su nombre, sino que era de Magdala. Y esto es lo que ¿cómo podríamos decir? La distinguía de tantas Marías que había en ese tiempo, como José de Arimatea. Sí, decían su nombre, pero también del lugar de donde procedían. Así que vemos a María Magdalena, ahora sí en Juan 20, versículo 1 y 2. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vemos que la primera que decide ir al sepulcro a ver el lugar donde había quedado su maestro es una mujer, María Magdalena. Y como toda mujer, salió corriendo y a buscar a los discípulos, a Pedro y a Juan, y les da la noticia que el lugar, la piedra había sido quitada, y ella estaba muy preocupada y tenía mucha ansiedad de dónde había quedado su maestro. Así que vemos ahora, vayamos al versículo 11 al 14 de este Juan. Estoy llevándoles una como cronología de los sucesos que pasaron en este tiempo. Amén. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Vemos aquí una analogía del arca del pacto. En el arca del pacto habían dos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. Lo mismo cuando María Magdalena entró, vio a estos dos ángeles, una analogía del Antiguo Testamento. Amén, ¿estás conmigo? Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y empieza un diálogo muy hermoso que nos describe la palabra de Dios. Y nos dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? María, le habló por su nombre. Volviéndose ella y le dijo Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios, y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amados, vemos un episodio tan emocionante que en ese momento María Magdalena pudo entender lo que muchas veces Jesús les dijo y les compartió. Y me encanta porque aquí el mismo Señor Jesús, no lo quites, hijo, por favor, déjamelo. Nos está dando el mensaje que hoy quiero dejar en tu corazón. Jesús le dice, no me toques. Y le dice el por qué. Porque no he subido al Padre. Muchas personas se preguntan, ¿dónde estuvo Jesús estos 3 días? ¿No es cierto? Lo sepultan, lo crucifican el viernes y es hasta el domingo que Él resucita y se presenta a la primera mujer, a la primera persona, María Magdalena. Y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Él no había sido glorificado, no se había cumplido esa palabra que estuvimos leyendo anteriormente. ¿Recuerdan? Que decía, voy, pero regreso. Y muchos predicadores han puesto este voy y regreso para la segunda venida de Cristo. No, fue en ese transcurso de estos 3 días que Jesús les estaba hablando. O sea, Jesús los estaba preparando para este evento que no iba a ser después de 2000 años, sino que era en ese momento. Amén. ¿Sí estás conmigo?
seguimos para que podamos reafirmar lo que estamos leyendo. Así que, ¿por qué? Porque él no había subido al Padre. Ahora fíjense en este mismo capítulo, versículo 19. Las cosas son diferentes. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿sí se ubican en tiempo y espacio como dicen los abogados? ¿Sí? A Magdalena la vio muy temprano. ¿Sí? ¿Sí? Ahora dice, ya de noche, aquel mismo día, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué mensaje te está dando hoy el Señor? Ten paz. Confía en mí porque lo que yo he hecho lo hice por amor a ti. Amados, si Jesús no hubiese resucitado, como dice Pablo, vana fuera nuestra fe. Pero fue el evento más glorioso que se pueda describir en la Biblia, en la palabra de Dios. Solo 3 lo entendieron. Amén. Y sigue diciendo la Biblia, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahora era diferente, ahora el Señor les dice, toquen. Si ustedes siguen leyendo, tiene el evento con el incrédulo. ¿Con quién? Con Tomás. Y ahora sí el Señor permite, tócame. ¿Por qué? Porque ya había subido al Padre, ya Él había sido glorificado. Amados, tu salvación y Jesucristo que venció a la muerte y venció al diablo, ya fue hecho. Ya fue hecho. Así que tú y yo tenemos que aprender, y escúchalo bien, aprende a vivir en victoria y no en las mentiras del diablo. Porque en este evento tan importante en la vida nuestra como hijos de Dios, tenemos que tenerla presente. Efesios 6:1 me encanta. Ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Y como dice mi esposo, ninguno es ninguno. Nada. Pero ¿por qué muchas veces tú permites que el diablo accese a tu mente la derrota, la culpabilidad y el pecado? Jesús ya lo hizo. Jesús derrotó a la muerte. Fue un plan glorioso que Jesús dio a conocer a sus discípulos. Y yo quiero seguir hablando de esto que es tan importante. Efesios 4, 8 y 9. Me encanta Efesios 4. Perdón, yo les dije y él Efesios 2:1 primero. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida, y no cualquier vida, una vida en... Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Efesios 4, 8 y 9. La Biblia dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Jesucristo. ¿A qué bajó Jesús? La Biblia nos los narra. Él bajó aún al infierno a levantar a los vencedores, al pueblo del Antiguo Testamento, a todo su pueblo. ¿Cómo lo podemos verificar? La misma Biblia lo dice, Mateo 27, 52 y 53. Está emocionante porque puedes imaginarte lo que describe la Biblia después de que Jesús fue crucificado, y la Biblia nos narra aquí en Mateo 27 y dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. Y dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Di conmigo, wow. Esos son los acontecimientos que marcaron que Jesucristo había vencido a la muerte al resucitar. Y no solamente él, muchos. Puedes imaginarte aquellos que vivieron miles de años e ir a Jerusalén y decir: wow, en mis tiempos no había este edificio y ahora lo hay. Señales tan maravillosas y sobrenaturales que pasaron el día en que el Señor Jesús resucitó, como un día como hoy. Amén, pueblo. Oye, ¿por qué te emocionas cuando gana tu equipo y cuando estamos hablando palabras de vida, palabras de esperanza? ¿No te emocionas? Emociónate por esto. Amén. Romanos 6, 14 dice algo tan importante que tú y yo tenemos que tener bien claro. Apréndetelo de memoria. Todos juntos, la Biblia dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino tú tienes ya la victoria, porque Jesucristo ya no las dio. Pero tú tienes que aprender a vivir en esa victoria. Amén. Hemos estado viendo las vidas de muchos personajes de la Biblia que decidieron cambiar sus vidas con tal de seguir a Jesucristo. Y hoy vemos a esta mujer. Vamos a Colosenses, por favor, 2:13. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. En el primer culto, el pastor Oscar Jr. estuvo orando para que el Espíritu Santo fuera impartido en su pueblo. Y tú y yo tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús nos dijo que Él nos va a guiar. ¿En qué momento? En todo momento, y nos va a consolar, nos va a redarguir. Y tú tienes que anhelar, si quieres crecer y que el Señor transforme tu vida, tienes que anhelar la presencia del Señor en todo momento. Amén, iglesia. Colosenses 2, 13 al 15. La Biblia dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y me encanta, porque imagínate este cuadro: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando ¿a quién?
¿A quién? Dilo fuerte. A los principados. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Los exhibió, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz, amado. En la cruz. El diablo ya fue vencido, fue avergonzado. Lo dice la Biblia. Y si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, tú tienes que aprender a caminar como lo hizo Jesús. Y como Él quiere que tú y yo caminemos hoy. Amén. Así que vemos, y si te das cuenta, todos los verbos están en pasado. Los exhibió, los despojó. Y eso fue lo que hizo Jesús en esos 3 días. Le quitó el dominio a Satanás. El dominio que Adán y Eva le habían otorgado, ahora Jesucristo lo recupera a través de su sacrificio en la cruz, pero sobre todo el haber resucitado. Y es aquí donde tú y yo tenemos que aprender a caminar en victoria. Tenemos que aprender a caminar en bendición. El Señor nos dijo: te dejo mi paz. ¿Y por qué creen que nos dejó la paz? Porque tú, cuando empiezas a inquietarte, empieza el diablo a trabajar en tu mente y en tu corazón. Te inquieta, te quita la paz, caes en ansiedades, pero sobre todo en miedo. El miedo es el arma más poderosa del enemigo para tenerte a ti atado o atada. ¿Por qué no recibes sanidad? Por miedo, porque no crees. No crees que el Señor lo pueda hacer. ¿Por qué sigues alcoholizándote? Porque no crees que Dios tenga el poder para liberarte. Porque le has creído y le has dado más credibilidad al diablo que al Señor. Pueden subir, chicas. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es ahora. Amén, iglesia. Amén. El Señor nos ha dado la victoria. Amén. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir en esa gran bendición. No permitir que el diablo te robe lo que el Señor ya ha hecho por ti. No más culpabilidad, no más miedo. Y termino con este pasaje de la Biblia que me encanta, en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. Iglesia, despierta. Nos resucitó, pasado, ya fue. Y asimismo nos hizo. ¿Qué hizo el Señor? Nos hizo sentar en lugares. ¿Dónde estás tú ahora? Con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo más lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo que me amó y se entregó por mis pecados. ¿No te da gozo? No es un día cualquiera.
El día no importa si fue hoy o fue dentro de una semana. Lo importante es que sucedió. Y que sucedió y que esa es tu esperanza y esa es mi esperanza. Hace 8 días yo les hacía una pregunta. ¿Realmente has nacido de nuevo? Seguridad. Soy de Él, soy su hijo. Ponte de pie. La palabra de Dios es tan clara que esto es lo que nos tiene que motivar a seguir predicando a Jesucristo. Esto es lo que realmente tiene valor. Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado. Jesucristo venció a la muerte y te ha dado vida y vida en abundancia. Antes de Jesús tú estabas muerto. Yo estaba muerta. Mi vida no valía. Pero cuando tú y yo tuvimos un encuentro real con Jesucristo, Él lo dio todo por ti y por mí. Lo dio su vida, dio su vida. Jesús nos acercó al Padre. Nos acercó al Papá. Y me encanta porque aquí dice, es nuestro Padre. Y no solo eso, estamos sentados junto a nuestro hermano mayor Jesús en el cielo. Eso es para que tú y yo jamás, escúchalo bien, jamás le permitas al temor, jamás le permitas a la inseguridad, a la ansiedad. En tu lenguaje no debe de existir la depresión. Un cristiano tiene que vivir de victoria en victoria, de victoria en victoria, porque Jesucristo vive en mí, vive en mí. Hazlo, Jesús vive en mí, hazlo. Jesús vive en mí, Jesús vive en mí.